todos. Hoy la clase va a ser sobre métodos de muestreo. Como el nombre ya dice, los métodos de muestreo serían las formas que se pueden utilizar para recoger las muestras en un estudio de investigación científica. Existen varios tipos de método de muestreo y la forma de elegir ya va a ser de acuerdo a la persona que está haciendo la investigación y también de acuerdo al tiempo y hay hay varias, em, hay varias razones que la persona, el investigador, va a tener para poder utilizar cualquier uno de los métodos. Entonces, ¿por qué normalmente se utiliza el método de muestreo? ¿Por qué? El muestreo es la actividad por el cual se toman ciertas muestras de una población de elementos de los cuales vamos a tomar ciertos criterios de decisión. Entonces, el muestreo va a ser importante porque a través de él se puede hacer análisis de situaciones de una empresa o de algún campo de la sociedad. Entonces, cuando la población de investigación es grande y la cantidad de personas que van a hacer el muestreo es poco, o sea, que va a hacer la investigación es reducida, entonces siempre necesitamos utilizar una muestra y que esa muestra tiene que ser representativa, tiene que representar a nuestra población, porque solamente si es representativa puede darnos resultados que son válidos. Si es que no, si es que si esas muestras no son representativas, sus resultados no van a ser válidos y no va a ser algo real. Entonces, ¿por qué no se estudia a la población completa? Como ya dijimos, a veces la población completa es muy grande, donde la cantidad de personas que vas a recolectar la muestra o las variables son pocas o no hay suficiente en fondo económico o no hay suficiente tiempo. Entonces todo eso son variables que tenemos que ir excluyendo para poder ver si es que vamos a utilizar completo la población o solamente la, una muestra, ¿verdad? Entonces, algunos se preguntan por qué no se estudia la población completa, pero en ocasiones no es factible. Vamos a ver algunas de las razones por las cuales siempre conviene buscar muestras. Uno, la naturaleza destructiva de algunas pruebas. Entonces, cuando se trabaja, por ejemplo, cuando normalmente también todas las empresas siempre hacen investigación sobre sus productos para ver si es que sus productos son buenos. Entonces ellos tienen que tener una investigación de sus productos para poder, en este caso, hay un ejemplo donde una empresa quiere conocer la resistencia de los tornillos. Tornillos es en portugués, ay, no lembro. ¿Cómo se llama tornillo? Ese parafuso. Entonces, una empresa quiere conocer la resistencia de los tornillos que se fabrica en una planta. Para conocer es necesario destruir el producto, porque nosotros vamos a buscar la resistencia. Y, y la empresa no va a destruir el 100% de su producto para conocer la resistencia del tornillo. Entonces, lógicamente no podemos probar a toda la población porque nos quedaríamos sin producto. Entonces se utiliza una muestra representativa
de la cantidad de tornillos para poder conocer la resistencia de los tornillos. Entonces siempre va a depender de cuál es el tipo de investigación. La imposibilidad física de chequear todos los elementos de la población, como ya les dije. Sí, hay veces que la investigación van a nacer entre dos personas en un barrio más o menos que contenga en 1500 habitantes. Entonces, uno, dos personas para 1500 habitantes va a demorar muchísimo en llegar a todos ellos. Primero porque a veces uno viaja, otro trabaja, otro no quiere atender, entonces difícilmente vamos a conseguir llegar a 1500 habitantes. Y también porque solamente hay pocas personas haciendo la investigación, entonces y 1500 personas ya es una gran cantidad, vamos a necesitar tiempo, dinero y va a durar mucho el recoger toda esta cantidad de individuos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se quiere conocer el efecto de un nuevo insecticida en las moscas. Como se puede comprender, no es posible contactar a todas las moscas para realizar el estudio. Entonces, siempre va a depender de varios factores para saber en cuál va a ser el tipo de investigación. Si la investigación se va a trabajar con la población o si la investigación se va a trabajar con una muestra y esa muestra tiene que ser, como les dije, representativa. Si es que no es representativa, esa muestra arroja resultados que no son creíbles. Estoy hablando muy rápido. No. No, tranquilo. Otro, el costo de estudiar a toda la población es alto. Entonces, como ya les estaba mencionando, dependiendo de la cantidad de personas, el fondo económico, el tiempo, es difícil llegar a toda la población, es muy difícil. El costo entonces es otro factor. Por ejemplo, se quiere conocer la opinión de la población sobre ciertos personajes de la política. Si en el país hay 100 millones de habitantes, se tendría que contratar a mucho personal y equipo para realizar el estudio. Entonces, ¿qué ellos hacen? Sale un equipo a las calles y aleatoriamente eligen las personas que van a responder a sus preguntas. El tiempo para contactar a toda la población es inviable. Entonces, si es que hay pocas personas que van a hacer esta investigación, la población es muy grande, entonces el tiempo de, de recolección va a durar demasiado mucho, va a ser muy grande el tiempo y puede que al finalizar muchos de las variables ya haya cambiado, ¿verdad? Entonces, por por las razones anteriores, en muchos casos es conveniente el uso de muestra, pero para que podamos extraer conclusiones es importante que elijamos bien la muestra para nuestro estudio. Hay cuestiones que debemos especificar a la hora de elegir a la muestra. 1. ¿Cuál va a ser el tipo de muestreo que vamos a utilizar? 2. El tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra existe una fórmula donde nosotros podemos quitar exactamente cuánto tiene que ser nuestra muestra. Y el nivel de confianza de la conclusión que vamos a presentar. Como ya les dije, esta muestra, gente, tiene que ser representativo.
tiene que representar a la población. Si es que no es representativo, la confianza de sus conclusiones no va a ser fiable, no va a ser confiable, si es que no representa. Vamos a suponer que yo tengo 5.000 personas en mi población y yo hago una investigación con 100 personas. Entonces 100 personas es demasiado poco también para en comparación, o sea que con 5.000, o sea que esta muestra no me va a dar resultados confiables. Entonces existe la fórmula que nos ayuda a sacar exactamente cuánto tiene que ser nuestra muestra. Y estas son las fórmulas. Las fórmulas para hallar la muestra. Para datos mayor a 100.000, dice n es igual a z, que es z significa nivel de confianza, por p es probabilidad a favor, q es probabilidad en contra, e va a ser el error de estimación. Entonces, el error de estimación siempre tiene que ser poco porque, como ya les dije, esto tiene que darnos resultados confiables que sean representativos a la población. Y para datos menores a 100.000, la fórmula va a ser n, que es igual a z, que era el nivel de confianza, por P, que es probabilidad a favor, probabilidad en contra, n va a ser el tamaño de la población. Todo eso dividido el error de estimación menos la población menos 1, más nivel de confianza por probabilidad a favor y por la probabilidad en contra. Y estas fórmulas nos arroja o nos proporciona una cantidad de muestra dependiendo de la cantidad de población. No se preocupen porque no vamos a hacer problemas, solamente estoy mostrando para que ustedes conozcan que existe la fórmula que les da el tamaño de la muestra que va a ser representativa de la población que van a estudiar. Si ustedes llegan a hacer alguna vez algún tipo de investigación, van a utilizar muchísimo esta fórmula. Bueno, para clasificación de los métodos de muestreo, los métodos pueden dividirse en dos grupos. Un método de muestreo probabilístico y método de muestreo no probabilístico. Como su nombre ya dice, el método de muestreo probabilístico nos va a dar resultados que son muy probables que sean representativos de la población. Y los métodos de muestreo no probabilístico, sus resultados van a ser menos confiables, menos probabilidad de que sus resultados sean representativos a la población. Bueno, el muestreo no probabilístico, como ya les mencioné, entonces no sirve para realizar generalizaciones, pues no se tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En general, se selecciona a los sujetos siguiendo determinados criterios, procurando que la muestra sea representativa. Entonces, no existe ninguna regla donde ellos van a elegir, no existen criterios de elección de muestra. Entonces, puede que los resultados no sean representativos a la población. Siempre se busca que los resultados sean representativos y confiables. Entonces, en los muestreos no probabilísticos, entonces los criterios no son tan exhaustos, o sea que no existen criterios de exclusión y de inclusión. Entonces,
puede que esas muestras no sean representativas. El muestreo intencional u opinativo es en el que la persona que selecciona la muestra es quien procura que sea representativa, dependiendo de la intención u opinión, siendo por tanto la representatividad subjetiva. El muestreo sin norma se toma la muestra sin norma alguna. La muestra podía ser representativa si la población es homogénea y no se producen sesgo de selección y no existe ningún tipo de cambio, ¿verdad? Sesgo también es un sinónimo de cambio. Si es que esas muestras no tengan cambio en el momento de la selección, entonces se puede trabajar sin normas. Entonces la variable no tiene que tener muchos criterios. No cambia, por ejemplo, con temperatura, tiene que tener aproximadamente siempre la misma característica. Y el tipo de muestreo probabilístico, entonces con este tipo de muestreo ya es más exacto porque nosotros vamos a utilizar elementos que nos ayude a buscar las variables. Entonces el tipo de muestreo probabilístico son aquellos en que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra. Entonces, toda la población tiene la misma posibilidad de ser elegido. Entonces, tenemos estos 4 tipos de muestreo, que es lo que utilizamos para hacer el tipo de muestreo. Dentro de los métodos de muestreo probabilístico encontramos los siguientes tipos. 1. Muestreo aleatorio simple. Entonces, el muestreo aleatorio simple, voy a hablar acá. Es una muestra seleccionada de modo que cada uno de los individuos de la población tenga la misma posibilidad de ser seleccionados. Entonces, por ejemplo, en una fábrica se decide en ver la cantidad aproximada una fábrica de tapabocas, una cantidad aproximada de cuántos tapabocas no funcionan, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver una cantidad de muestras y que todos los tapabocas que tengan la misma posibilidad de que sean escogidos para su estudio, ¿verdad? Entonces, en el procedimiento de selección consiste, ¿cómo se selecciona para hacer este tipo de muestra? Primeramente, se le asigna un número a cada elemento de la población. Vamos a suponer que existen, acá un ejemplo les voy a dar enseguida. Y después al azar, como una urna o tablas de números aleatorios o números aleatorios generados electrónicamente, se eligen los elementos necesarios para la muestra. Entonces, acá tenemos un ejemplo de muestreo aleatorio simple. En una compañía con 150 trabajadores se quiere obtener una muestra aleatoria de 15 elementos para un chequeo médico. Y se sigue el siguiente procedimiento. A cada trabajador fue enumerado del 1 al 150. Entonces cada trabajador estaba numerado por un número. Mediante una tabla de números aleatorios se procede a seleccionarlo.
Acá tenemos una tabla de números aleatorios. Para comenzar, para comenzar a agarrar los 15, las 15 muestras, para iniciar, yo puedo elegir cualquier forma. En este ejemplo, ellos eligieron el punto de arranque en la tabla se fija mediante la hora en ese momento. Entonces, la hora en ese momento para la persona que estaba haciendo el conteo era las 4:03. Por lo tanto, se inicia en la fila 4, columna 3. Entonces, fila 4, columna 3. Acá 1, 2, 3, 4, columna 3. Acá se inicia la búsqueda de las 15 personas. Fila 4, columna 3. Pero nosotros podemos hacer indistintivamente. Ustedes pueden elegir por dónde empezar. Pueden pedir a alguien que les mencione un número y así sucesivamente. Ustedes, para arrancar, es como si fuera un bingo. Tipo, vocês escogen de dónde comienzan y porque cada persona va a ser como si fuera un ganador, ¿verdad? Cada persona. Entonces, como los números de los trabajadores van del 1 al 150, solo se toman en cuenta las 3 primeras cifras de cada número y se registran los números que se vayan encontrando en ese rango. Entonces, cifra de 3, 1 al 150. Entonces, mayor o igual a 1, menor o igual a 150, 15 números vamos a buscar. Entonces, fila 4, columna 3. Y vamos a comenzar. 0,62. 0,62 es mayor o igual a 1, menor o igual a 150. Sí. Entonces mi trabajador elegido, el número 1, va a ser el trabajador 0,62. Después va a ser de 3 cifras en 3 cifras. Las siguientes 3 cifras va a ser 436. 436 es mayor que 150. 168 mayor a 150. 007. Entonces el 2 va a ser 007. Entonces el otro trabajador elegido va a ser el trabajador 007. ¿Están siguiéndome? Sí, prof. Después, 856 es mayor a 150. 163 mayor, 763 es mayor, 944 es mayor, 053. 053 está adentro. Entonces, la tercera persona elegida va a ser el trabajador número 053. Después, 353 no entra. 771 no entra. 134 sí entra. La persona cuarta elegida es 134. El trabajador número 134. Después 157 no entra. 004 sí. El trabajador 5 es el trabajador 004. Después 008.
497 no, 491 no, 797 no, 758 no, y así vamos a buscar hasta encontrar 15 trabajadores, que es lo que necesitamos. Entonces, así se busca el tipo de muestreo aleatorio simple. Se utiliza una tabla de números aleatorios. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de método de muestreo? Es que es sencillo y de fácil comprensión. ¿Cuáles son las desventajas? Requiere que se posea de antemano un listado completo de toda la población y que cuando se trabaja con muestra pequeña, es posible que no represente a la población adecuadamente. El muestreo aleatorio sistemático se acomodan los individuos de la población de cierta forma y se selecciona un punto de partida aleatoria y luego se toma cada número del miembro para formar parte de la muestra. Entonces, el procedimiento de selección consiste en: primeramente es necesario conocer el número de elementos total de la población y el tamaño que deberá tener la muestra. Entonces, acá yo tengo un ejemplo. Seleccionemos ahora la lista de funcionarios del ejemplo de muestreo, pero aplicando el muestreo aleatorio sistemático. Acá existe 128 personas. Entonces la población, la población va a ser igual a 128 personas. Y según nuestro gráfico dice que tenemos 20, vamos a buscar 25 personas. N o la muestra va a ser igual a 25. Entonces, se define cada cuántos elementos de la población seleccionaremos uno para la muestra con la siguiente ecuación. Entonces, ¿cómo vamos a saber? K va a ser la cantidad de números que se va a ir saltando para buscar las muestras. Entonces, 128, K va a ser igual a 128 dividido 25. A ver. 5.12. Entonces K es igual a 5.12. 5,12 o 5. Entonces, se comienza la selección eligiendo aleatoriamente el primer elemento entre 1 y 128 y luego se cuentan los K elementos y se selecciona el segundo y así sucesivamente para completar la muestra. Entonces, díganme un número. Alguém me fala un número. 5. 5. Não, um número um pouquinho mais. 250. Não, del 1 al 128. 11. 11. Entonces, el primer trabajador es el número 11, Fernando Sebastián. Entonces, el primero va a ser el 11. Y el número 6 va a ser 11 más 5. 11 más 5, 16. 16 va a ser el segundo. Entonces, 16.
16 más 5, 21. Entonces el siguiente va a ser Andrés Matías. 21. Coloco un número aquí porque para escribir no me va a ser difícil para mí. El cuarto va a ser 21 más 5, 26. La trabajadora Sara Luján, 26. ¿Están entendiendo cómo se hace este? Sí, profe. El 5, 26 más 5, 31. 31, Jonathan. El 31, el número 5. El 6, 31 más 5, 36. Y así sucesivamente hasta llegar los 25, las 25 muestras. Normalmente va a pasar de acá para allá. Cuando termina esto, vuelve al 1. ¿Cuáles las ventajas de este método? Es fácil de aplicar, no es necesario tener un listado de toda la población y asegura la cobertura de unidades de todos los tipos. ¿Cuál es la desventaja? Es que si la constante de muestreo está asociada con el fenómeno de interés, las estimaciones obtenidas a partir de la muestra pueden contener sesgos, quiere decir cambio, ¿verdad? Puede obtener cambios. Ahora, el tipo de muestreo aleatorio estratificado ya es cuando se trabaja con dos tipos de variables. O sea que cuando existen dos tipos de variables que vamos a trabajar. En un muestreo aleatorio estratificado se divide la población en subgrupos denominados estratos y se selecciona una muestra de cada uno de ellos. Vamos a suponer en el grupo de ustedes aproximadamente son 200 personas. Yo voy a separar entre todos los que tengan entre mayor a 18 y menor a 30. Mayor a 30, acá igual, mayor o igual a 30. Mayor a 30, menor o igual a 40. Mayor a 40, menor o igual a 50. Y vamos a poner un ejemplo nomás que aquí existen 500 personas. Aquí existen 900 personas. Aquí existen 300 personas. Entonces, ¿cómo se hace el tipo de muestreo aleatorio estratificado? Lo primero que yo tengo que hacer es hacer una muestra, sacar la muestra de cada estrato, porque acá va a haber un estrato de personas con mayores de 18 y menores a 30, mayores de 30 y menores de 40, mayores de 40 y menores de 50. Entonces se saca la muestra y después nosotros podemos utilizar para realizar para buscar las muestras cualquiera de los dos tipos de muestreo, simple o sistemático. Entonces, en ciertas ocasiones resultará conveniente estratificar la muestra según ciertas variables de interés. Para ello debemos conocer la composición estratificada de la población objetivo a muestrear. Una vez calculado el tamaño de la muestra apropiada, este se reparte de cierta manera que puede ser proporcional o no proporcional en los distintos estratos definidos en la población. Como el nombre lo indica, un procedimiento o fijación de muestreo proporcional requiere que el número de individuos de cada estrato esté en la misma proporción que la población. Entonces, una vez que nosotros tengamos la muestra de cada uno de ellos, yo puedo elegir
Vamos a suponer que para 150 yo busque 100 o 80 muestras. Aquí voy a utilizar 150 y aquí voy a utilizar 60. Entonces este va a ser la población de cada uno y este va a ser la muestra. Y ahí yo voy a utilizar cualquier una de las dos anteriores que hicimos. Aleatorio simple o sistemático para buscar cada una de las muestras. ¿Cuáles son las ventajas? Entre las ventajas, este método asegura que la muestra represente adecuadamente a la población en función de ciertas variables. Porque en este ejemplo yo no puedo trabajar, por ejemplo, con toda la población, porque va a haber variaciones de acuerdo a las edades. Además de obtener estimaciones precisas, o sea que sus conclusiones y resultados van a ser más precisas. ¿Cuáles son las desventajas? Es que se ha de conocer cómo se distribuye la población de acuerdo a las variables utilizadas para la estratificación. Tenemos que conocer bien a la población para poder estratificar. Y el muestreo aleatorio por conglomerado consiste en dividir a la población en sectores o conglomerados, seleccionar la muestra aleatoria y finalmente obtener una muestra aleatoria de cada uno de los sectores. Muchas veces se emplea para reducir costos de realizar un muestreo de la población dispersa en una gran área geográfica. Entonces acá también se va a dividir la población en sectores o conglomerados para poder, una vez que se divide, se buscan las muestras y la misma cosa. Podemos utilizar cualquier uno de los dos tipos de muestreo, simple o sistemático. ¿Cuáles son sus ventajas? Se encuentra que es muy eficiente cuando la población es muy grande y dispersa. Entonces, cuando la población es grande y dispersa, nosotros vamos a dividir la población en sectores o conglomerados. Además que no es preciso tener un listado de toda la población, solo de las unidades primarias de muestreo. ¿Cuáles son las desventajas? Radican que una muestra de conglomerados usualmente produce un mayor error muestral. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de variable, como ya hay varios criterios que a veces excluyen a la muestra. Por lo tanto, da menor precisión a la estimación acerca de la población que una muestra aleatoria simple del mismo tamaño. Bueno, ¿entendieron los métodos de muestreo? Sí, profesora.